Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Estaremos tratando las secciones 60 a la 62 de Doctrina y Convenios y vamos a estudiar en esta semana algunas cosas interesantes, unos puntos de doctrina que merecen aclaración, un truquito para que nuestros pecados sean perdonados y varias instrucciones que le fueron dados a los eldres de aquella época. Como saben, el estudio se divide en dos partes. El domingo se publica la primera, lo que estamos viendo ahora, y más tarde en la semana, el día miércoles por la noche, sale la segunda parte. No se lo pierdan porque ahí vamos a hablar de ese truquito. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Bienvenidos. Muy bien. Y para entrar en materia, vamos a ubicarnos en la sección 60 de Doctrina y Convenios. Va a haber algunas cosas aquí que vamos a ver. Estas secciones, como les dije, son solamente 3, entonces es bueno programar el estudio de la semana para ver cómo vamos a leer con la familia y qué cosas podemos acompañar. Esto les va a servir para poder tener en su mente más o menos qué temas se pueden conversar. Mi esposa me ayudó esta semana también con un tema específico que ya les voy a decir, con el manual de seminarios. Y esa es una cosa de la que vamos a hablar más adelante. Vamos a empezar, mucha vuelta, con los versículos 2 y 3 de la sección 60. Y dice: mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. Y acontecerá que si no me son más fieles, les será quitado aún lo que tienen. Puede sonar un poco injusto, pero estos mandamientos no son dados por el Señor, así que son perfectamente justos. Y al leer de esto, me acordaba yo de la parábola de los talentos. Ahora, esta instrucción se les da específicamente a los hermanos, a los eldres que estaban sirviendo en misiones. Entonces venían regresando y el Señor estaba contento con algunos, pero con algunos no estaba bien complacido. Y la condena es porque no quieren abrir su boca. Este tema es fácil de tratarlo desde la perspectiva de la obra misional. Se supone que el misionero debe abrir su boca. Ahora, también se supone que cada miembro, un misionero, que el miembro debe estar habituado a abrir su boca y a compartir y hablar del evangelio. Muchas veces nos da vergüencita, nos da cositas, nos da, no sé, no sé qué sé yo, ay, pero qué vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir. Si este es nuestro pensamiento, el Señor no está complacido con nosotros. Y es así de sencillo. Se espera que nosotros en todo tiempo demos testimonio del Evangelio de una o de otra manera. ¿Y a qué me refiero con una u otra manera? Recuerdo una conversación con un amigo hace bastante tiempo en el que él, haciendo comentarios sobre esta escritura, decía que nosotros podemos demostrar qué es la iglesia, las cosas que aprendemos, aún en la forma en la que damos la mano. Este amigo, Gunter Vaca, contaba que él en una ocasión contaba esta historia de una persona que se interesó en el evangelio por la forma en la que él le daba la mano. Entonces, cuando yo le escuchaba contar eso, me parecía claro, ¿no? Nosotros podemos demostrar con ejemplo que somos distintos, que hay algo diferente acerca de nosotros, y esto hace que naturalmente la gente se interese en saber qué es lo que hace esta persona distinta. No necesariamente nosotros tenemos que empezar a recitar charlas del Evangelio con las personas, pero pienso yo que siempre podemos hacer algo más. Había una buena hermana en mi barrio que ella contaba que cuando se subía al taxi para ir a la capilla, esto hace muchos años, no en este tiempo de pandemia, pero ella contaba que cuando se subía al taxi le decía que el taxi le preguntaba, bueno, ¿a dónde quiere ir? Y esta hermana le decía, a la iglesia verdadera. Y eso usaba para introducir el tema del evangelio y dice que a todo taxi que se subía le empezaba a hablar de la iglesia. Entonces, no todos vamos a hacerlo de la misma manera. Hay formas en las que uno se siente más cómodo que de otras, pero el punto permanece.
Si nosotros no abrimos nuestra boca, el Señor no está complacido con nosotros. Así que debemos ser constante ejemplo. Las cosas que compartimos en redes sociales deberían ser cosas que construyen. Y yo sé que hay cosas que nos dan risa, que queremos compartirlas, porque queremos que la gente se muera de la risa con nosotros, que nos gustan los memes. Yo a veces comparto demasiados temas políticos porque es un asunto que me preocupa. Pero no debemos dejar de demostrar, uno, lo felices que nos hace el Evangelio y dos, nuestro testimonio de la verdad. Nosotros podemos, no deberemos escribir oraciones. Yo siempre encuentro esto bien raro cuando la gente en su muro de Facebook pone una oración. La oración la hago yo en mi cuarto, de rodillas, yo en una conversación con mi padre. No es algo que yo escribo en el muro de Facebook. Me parece extraño. Si alguno de ustedes lo hace, no quisiera yo ser muy criticón con las cosas que hacen o con la forma en la que ustedes prefieren compartir el Evangelio. Yo no lo encuentro particularmente adecuado. Me parece que la oración es una cosa entre mi padre y yo, y si estoy en público, entre la gente con la que estamos y yo. En redes sociales podemos compartir mensajes, podemos compartir escrituras, podemos decir, leí esta escritura esta semana y sentí esto, me gustó mucho por esta y esta otra razón. Me parece que es algo mejor que nos acostumbremos a que la gente sepa que somos miembros de la iglesia y sí es una responsabilidad llevar esa carga. Jesucristo dijo, tome su cruz y síganme. Tomar esa carga y esa responsabilidad de que la gente sabe que somos miembros de la iglesia. Y aún eso va a hacer que yo me comporte, que no esté, qué sé yo, escribiendo alguna grosería porque no ganó mi equipo de fútbol en redes sociales o alguna cosa así. Ahora, como les dije, la perspectiva misional es fácil encontrarla en esto, pero hay otras cosas más que podemos ver aquí. Dice porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Aquí viene otro aspecto. Nosotros hablamos ya de los dones del Espíritu hace algunas semanas atrás. Hemos hablado que todos tenemos talentos, que todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Dones del Espíritu, talentos, somos buenos para cosas. No deberíamos esconder los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Yo estaba leyendo la parábola de los talentos para recordar un poco y bueno, la conocemos. Un hombre duro, y después de un tiempo vino a ver qué habían hecho con sus talentos y a pedírselos. Entonces, el que le había dado 5 le dijo, tenga señor, aquí están mis 5 talentos, gané otros 5 sobre ellos, ahí están sus 10 talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu padre. La misma cosa con el que había ganado 2, pero el que había ganado solo un talento, al que se le había dado un talento, no ganó nada sobre ello. ¿Por qué? Porque fue y lo escondió. Dijo, Señor, yo sé que tú eres, pero terrible, entonces me daba miedo que se me pierda el talento. Yo lo escondí, pero toma, aquí está, limpiecito. Esto tenemos que traerlo a cómo se aplica para nosotros, de qué forma yo lo pongo a funcionar en mi vida. El Señor me dice que Él no está en las escrituras, que Él no está contento con las personas que esconden su talento. ¿Y cuál es el talento que he recibido? Ya conversamos bastante de eso en alguna ocasión, como les dije, hace algunas semanas que hablamos de los dones del Espíritu, pero es tiempo de desenterrar eso que conversamos hace un tiempo, esa información, y pensar, ok, ya hace semanas hablamos de los dones del Espíritu. El hermano mencionó esto. ¿Qué he hecho yo para incrementar esos dones, para hacer que sean más? O por otro lado, los escondí en la tierrita ahí bien seguros para que no se pierdan. Si mi talento está ahí, sin explotar, sin hacerlo crecer, sin mostrarlo a los hombres, sino que está por ahí escondido, el Señor no está contento conmigo. Así que, aprovechando que en el estudio de Ven Sígueme ya hablamos con nuestra familia acerca de los dones y talentos, este es el momento de la verificación.
Otra vez se junta la familia y podemos decir, papá y mamá, ok, niños, o si son solo la pareja, ok tú, ok yo. ¿Qué hicimos? Hablamos de nuestros talentos, reconocimos qué talentos teníamos, ¿qué hicimos con esos talentos? ¿Llegó el Señor y nos encontró con el talento enterrado o estamos haciéndolo crecer para nuestro Señor? Ok, y como no deberíamos llorar sobre la leche derramada, si no hicimos más que tenerlo ahí enterradito, es el momento de sacarlo. Este es el recordatorio. Hablamos ya de los dones y talentos, ahora es el tiempo de ver qué hicimos. No hice nada, no importa. Tiempo de arrepentirse, sacar ese talento y empezar a hacerlo crecer, mostrarlo a los hombres. No deberíamos olvidar lo que dice el versículo 3, que ya lo leímos. Si no somos fieles, si ya no somos fieles, aún lo que tenemos se nos será quitado. Entonces, si yo soy bueno para algo, no le saqué provecho, eventualmente lo voy a perder. Si yo soy alguien que tiene talento musical, que podría estar preparándome para cuando podamos regresar a la capilla, tocar el piano en la capilla. Si mi voz puede ser un aporte a algún coro que se forme. Si soy bueno para hablar, si soy bueno para discursar, si soy bueno para escuchar. Hay muchos dones y talentos, los hablamos ya, pero si no los usamos, si tengo el sacerdocio y no lo utilizo, no bendigo a mi familia, si tengo lo que sea que tenga, eso que tengo que no es usado, el Señor se lo va a llevar. Si yo cuento como uno de mis talentos, como uno de mis dones, como una de las cosas con las que Dios me ha bendecido, a mis hijos, por ejemplo, tengo un hijo y para mí mi hijo es mi tesoro. Si mi hijo está por ahí escondido, si yo no le enseño, si no le predico, si no hago que él o ella aprendan el Evangelio, que lo conozcan para que algún día pueda ser un gran misionero de la iglesia. Si yo tengo miedo de que algún día se vaya y mejor lo tengo aquí escondidito para que no se vaya a la misión. Esa es una forma de enterrar un talento. Ok, entonces, si ese muchacho está por ahí y yo no lo preparo, no lo pulo, no lo expongo, no le ayudo, eventualmente ese tesoro que tengo me va a ser quitado. Se aplica a, yo estoy dando solo un ejemplo, pero se aplica a tantas cosas. Ok, vamos a avanzar y vamos al versículo 13. Dice, he aquí, se les ha enviado a predicar mi evangelio entre las congregaciones de los inicuos. Por tanto, les doy este mandamiento, no desperdiciarás tu tiempo ni esconderás tu talento en la tierra para que no sea conocido. Continuamos entonces con el mismo tema. Aquí vemos cómo el Señor habla de desperdiciar nuestro tiempo. No desperdiciarás tu tiempo ni esconderás tu talento. Entonces, una forma de de ocultar nuestro talento es desperdiciar nuestro tiempo. Y aquí es donde viene la reflexión. ¿De qué maneras estoy desperdiciando el tiempo que Dios me ha dado? Y no significa, esto no quiere decir que es malo ver un día una película. Esto no quiere decir que es malo que yo me siente, qué sé yo, a jugar parchís con mis hijos, o uno, o lo que sea. No, no significa que el entretenimiento o el tiempo de descanso sea un pecado, pero tenemos que notar, si yo pierdo demasiado tiempo en las redes sociales, si paso demasiado tiempo haciendo así en el Instagram, si paso demasiado tiempo en chats de WhatsApp, escribiendo en un montón de grupos, riéndome con todo el mundo, menos con mi familia, si paso metido y absorbido aquí o acá, en lugar de estar con mi esposa, con mis hijos, en lugar de cumplir con las responsabilidades que tengo, en lugar de ser un buen empleado, un buen miembro de la iglesia. Si estoy desperdiciando mi tiempo, y esto es algo que lo tenemos que analizar de forma muy personal, esta es una forma también de enterrar el talento. Versículo 14, continuemos. Dice, y después que hayas subido a la tierra de Sión y hayas proclamado mi palabra,
Volverás pronto, proclamando mi palabra entre las congregaciones de los impíos, no con prisa, ni con ira, ni con tensión. Y esta es la parte que me gusta de este versículo. Aclara que el trabajo de estos misioneros, y como les digo, se aplica a la obra misional, se aplica a mi casa, se aplica a la iglesia, se aplica en todas partes. Yo no puedo servir a mi familia o en la iglesia con prisa, con ira, con contención. Ahora, con prisa hay que entender, no se porque sirve y es útil ser efectivo y ser eficiente, poder hacer las cosas rápido, pero con prisa entiendo yo más como que se refiere como al apuro, ahí a lo que salga y lo hago rápido y ya está. Ahora sí a ver televisión. Luego, ahora sí a ver Netflix. Ahora sí a chatear con la gente. Entonces, yo lo entiendo más como no hacer las cosas con prisa, ni con ira ni con tensión. Yo he hablado en muchas ocasiones. Para mí es muy importante evitar la contención, es algo en lo que yo siempre estoy dele y dele porque no me gustan las peleas, no me gusta el drama, no me gustan los problemas. Y el Señor lo recalca una y otra vez. Y hay una cosa más que les dice a los misioneros, que está en el versículo 15. Y sacudirás el polvo de tus pies contra aquellos que no te reciban, no en su presencia, no sea que los provoques, sino en secreto, y lava tus pies como testimonio en contra de ellos en el día del juicio. Esto que a los misioneros les puede parecer muy interesante, investigarlo y aprender qué es una maldición. A mí me gusta hablar de esto para explicar que nosotros particularmente, no hemos sido llamados a maldecir a las personas a las que pretendemos enseñar la verdad del Evangelio. Entonces, esto es algo muy específico que se les dijo a ellos que tenían que aplicar de forma muy particular en ciertas circunstancias. No se espera que nosotros utilicemos el sacerdocio para maldecir a otros. Y aun cuando a veces da ganas, porque da coraje con ciertas situaciones, no se nos ha llamado. No hay ningún misionero que en su capacitación reciba la forma en la que debe maldecir a la gente. No hay CCM en el mundo que explique o capacite a nuestros muchachos, a nuestros élderes y hermanos, en cuanto a cómo maldecir a una persona. Se nos ha enviado a bendecir la vida de la gente, a elevarlos, no a condenarlos. Entonces, esto es una aclaración que hacemos sobre este versículo. Ok, pasemos a la sección 61 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y dice, porque yo, el Señor, he decretado en mi ira muchas destrucciones sobre las aguas y especialmente sobre estas. No obstante, toda carne está en mi mano y el que de entre vosotros sea fiel no perecerá en el agua. Listo, esto es algo medio confuso. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar dos puntos doctrinales? Bueno, uno fue lo de la maldición que acabamos de conversar y el otro es este. Aquí vemos algo que se podría malinterpretar de muchas formas, como que, no sé, tantas cosas, como que yo como miembro de la iglesia, si soy bien pegado a lo que leo, a la letra de la ley, de pronto digo, uy, entonces es malo entrar a las piscinas y ir a la playa y tanta cosa, y no es así. Y esto es en la parte en la que nos sirve luz adicional. Ok, y en esta parte me ayudó mi querida esposita, gracias. Y ella, conversando de estos asuntos con ella se puso las pilas y buscó en el manual de seminario de doctrina y convenios, ella fue maestra de seminario, y me leyó esta cita que me gustó muchísimo, la comparto con ustedes. Es una cita del presidente Joseph Fielding Smith. Sus palabras, cito, en cuanto a las aguas del río Missouri y Mississippi, año tras año hemos visto gran destrucción sobre ellos y a causa de ellos. Anualmente se pierden millones de dólares en razón de los desbordes de estas grandes corrientes. Muchos han perdido la vida en las inundaciones que cubren la tierra y también sobre la superficie de estas aguas aparentemente tranquilas surgen tormentas devastadoras. Ciertamente se ha visto y se está viendo el cumplimiento de la palabra del Señor con respecto a las aguas. Y este es el teléfono de mi esposa, por si acaso.
Gracias, amor. Ok, entonces, esto que habla el Señor, esto que leímos los versículos 5 y 6, que suena terrible acerca de las aguas y hacen agarrar miedo a las aguas, que uno de luego así, como cuando uno ve tiburón, bueno, no sé, la mayoría de ustedes, no sé si sean viejos o jóvenes, pero en mis tiempos uno veía tiburón y luego no quería ni bañarse, daba pánico el agua. Entonces de pronto estas palabras del Señor pueden asustar un poco en cuanto a, ¿será que voy a la playa? El Señor dice que ha decretado su ira en las destrucciones sobre las aguas. El presidente Smith nos explica que esto era algo bien en contexto. También hay una observación sobre eso en el Manual del Estudio Individual y Familiar de Ben Sígueme, en que se explica esto. El Señor aquí está hablando específicamente a ellos sobre las aguas que estaban utilizando para transportarse los élderes de la iglesia. Y en esto había multipropósito. El Señor quería que ellos tengan cuidado, porque esos ríos son peligrosos de los que se menciona, pero también quería que ellos vayan por tierra, cosa que gente que encontraban, gente a la que le predicaban el evangelio. Entonces, no le tengamos miedo a la piscina, no le tengamos miedo a la playa. Respeto, sí. Mi mamá siempre me decía que hay que tenerle respeto al agua. Y también que otra cosa no significa esto. El versículo 6 mencionaba que toda carne está en mi mano, el que de entre vosotros sea fiel no perecerá en el agua. Esto podría hacernos erróneamente pensar que si alguien muere ahogado, entonces este alguien no era fiel. Y no es así. Es una promesa específica y particular para los misioneros de ese tiempo que estaban sirviendo al Señor y que a veces igual tendrían que transportarse por el agua. Yo conocí personalmente a un hermano de la iglesia, jovencito, bien jovencito, no alcanzó a servir una misión, que lamentablemente falleció en el mar y era un joven fiel de la iglesia. Entonces, no es que si pasa esto nosotros podemos inferir que no era una persona fiel. Ok, entonces hemos aclarado algunas de estas cosas doctrinales de las que habíamos hablado y hemos aprendido que no debemos esconder nuestro talento. El Señor no está contento si así lo hacemos. Yo sé y les testifico que el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones, no uno, varios, y que podemos hacer mucho bien con los dones que el Señor nos ha dado. No los escondamos para que no se enoje con nosotros, sino que saquemos, hagámoslo crecer, hagamos más de ello, hagamos más de lo que nosotros sabemos hacer bien, seamos mejores y aún hagamos más de nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que todos ellos sean más para el Señor, para que no esté molesto con nosotros, pero también para que podamos ayudar en la obra de salvación. Yo sé que si así lo hacemos, vamos a encontrar muchas bendiciones. Lo sé y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, si llegaron hasta aquí, primero que todo, muchas gracias. No se pierdan la segunda parte, como les dije, vamos a ver un truquito de cómo hacer que nuestros pecados sean perdonados, que es una ayudita que creo yo que todos necesitamos. Conmigo es hasta la próxima. Chao.